Mega Noticias con Paco Ramírez. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales. Denuncias cuando ha habido de fosas, como en el caso de Chihuahua, que hubo hallazgos así, pero nada, no fosas como lo que se encontró en Jalisco, ninguna se había tenido. Traemos un gobierno que anda en modo festejo, pero ¿qué festejan? Que haya ranchos en donde descuartizan personas, Es el campo de la muerte de Teuchitlán. No es nada nuevo, déjeme decirlo, lamentablemente en el país. Pero sí una muestra viva de la brutalidad, la inseguridad, la negligencia y la impunidad. ¿Cómo es posible que lo encuentran en septiembre este rancho y los delincuentes regresan a usarlo? Cero procesamiento, cero indicios hasta que llegan los guerreros buscadores y lo que encuentran, el hallazgo es macabro. 200 pares de zapatos, montañas de ropa, carteras, restos calcinados o fragmentados. Lo único que queda de cientos de personas engañadas con promesas, reclutadas por la fuerza, por el sicariato y exterminadas. Es Jalisco el primer lugar en desapariciones a nivel nacional, convertido además en una enorme fosa clandestina. Complicidad, omisión, encubrimiento. Y cuando aún no salimos de la zona aparece otro sitio de exterminio. Le digo que esto no es nuevo, pero sí cala. Ahora en Tamaulipas, signos de una brutalidad normalizada. ¿Qué está pasando en Jalisco, en Sinaloa, en Tamaulipas? ¿Qué está pasando en México? Es la exposición más cruda de la ineficiencia, de la incapacidad del Estado mexicano. Vámonos con la crónica del campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandra Gómez. Así es, Paco, y parece que pues esta tragedia es mucho mayor porque una persona que fue justamente la que llevó a este colectivo de guerreros buscadores hasta ese sitio y les dijo cómo estaba distribuido y dónde estaban pues estas fosas clandestinas, porque estuvo ahí, es un sobreviviente de este campo de exterminio, asegura que por lo menos en el tiempo que él estuvo ahí, que fueron 3 años, 1,500 personas podrían haber sido descuartizadas e incineradas. Estuvimos ahí y esta es la crónica. Al menos 1,500 personas fueron incineradas en el campo de exterminio encontrado en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, ubicado a poco más de 1 hora de Guadalajara, en donde además se localizaron 3 hornos crematorios y 400 prendas entre zapatos, ropa y mochilas. Gracias a una denuncia ciudadana, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llegaron el miércoles de la semana pasada a este predio de aproximadamente 50 metros por 200 de fondo, ubicado a unos 52 kilómetros de Guadalajara. Indira Navarro, fundadora del colectivo, señaló que una persona sobreviviente de este lugar le indicó que el campo comenzó a operar desde el 2012. Yo los 3 años que estuve ahí, fácil, fueron unas 1,500 personas que quemaron. Entonces estamos hablando ya de algo más grande. El pasado mes de septiembre del 2024, elementos de Guardia Nacional rescataron a 2 personas y detuvieron a 10 integrantes de un grupo delictivo en este mismo rancho. Aunque el inmueble fue asegurado, personal de la Fiscalía del Estado no llevó a cabo la inspección completa del terreno. Repito, este rancho fue descubierto en el mes de septiembre. Desde aquel entonces se debió de haber hecho la investigación y la posible localización de restos. Si este Ministerio Público no hizo su trabajo, por supuesto que tendrá que ser sancionada. El fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que investigarán a las autoridades estatales y municipales. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida
por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Las personas reclutadas eran de diferentes estados de la República como Durango, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México, entre otros. La mayoría llegaron con falsas promesas de trabajo, otros sí estaban conscientes a dónde iban y a qué iban. Llegaron vía las terminales camioneras tanto de Tlaquepaque como de Zapopan y después fueron llevadas al rancho. En días pasados se viralizó una carta escrita por un joven de 20 años identificado como Eduardo, quien estuvo en este lugar pero logró salir y en octubre del año pasado regresó a su casa con su familia en Guanajuato. De acuerdo a datos de la Fiscalía del Estado, en lo que va del año suman 16 fosas clandestinas con al menos la misma cantidad de víctimas. Román Ortega, Mega Noticias. El día de hoy, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, estuvo en el lugar revisando y pues verificando obviamente la zona. La última información que nos han dado es que se han localizado 6 lotes óseos en 4 espacios y aseguran que no hubo actividad criminal desde el mes de septiembre del año pasado, que fue este lugar pues intervenido por las autoridades hasta hoy. Es decir, todo lo que se ha encontrado estaba ahí desde hace más de 5 meses y a nadie le importó, Paco. Fíjate, esta tarde Indira Navarro mencionaba en una entrevista y le preguntaban si había estado en ese lugar y dijo, sí, yo estuve desde septiembre y tengo la costumbre de estar en el primer día y hasta el último día y dejamos ese lugar limpio. Si algo pasó de septiembre a la fecha, es lo que se está encontrando ahora y habla, creo yo, Alejandra, de una enorme negligencia del gobierno estatal Claro. y municipal. Claro, una omisión para permitir pues que siga siendo utilizado por la delincuencia organizada y quién sabe qué tanto más habrá todavía en el lugar. No habrá que esperar a ver pues qué más se encuentran. Sí, sobre todo habrá que estar atentos y no dejar este tema que es trágico y es escandaloso de la situación que se vive, no solo en Jalisco, sino en muchos otros puntos del territorio nacional, lo que nos debe de preocupar. Alejandra Gómez, como siempre, agradecido. Gracias. Y vámonos ahora, establecemos comunicación con Anuar García. Él es abogado penalista, presidente de México SOS Capítulo Jalisco. Anuar, un gusto como siempre, gracias por atendernos. Y yo de entrada te pregunto, además de saludarte, buenas noches, ¿qué está pasando en Jalisco? Pasa lo que estás viendo, que el sexenio anterior fue un descontrol total, donde el gobierno de Enrique Alfaro se negó a reconocer la realidad y donde nos rebasaron las desapariciones, nos dejaron más de 16,000 personas desaparecidas y aquí está el resultado. Estos hallazgos que tienen que ver con lo que ocurrió en septiembre cuando se da el cateo de esta finca, cuando se asegura la misma en esta localidad y después que el grupo delictivo haya entrado y haya realizado pues un campo de reclutamiento y de exterminio de jóvenes, los cuales fueron utilizados después como carne de cañón para los grupos delictivos, si no es que perecían dentro del mismo inmueble, pues nos habla de la desazón de parte del gobierno del estado con la finalidad de detener todas las desapariciones, porque muchas de estas se dieron en la central camionera de Guadalajara, y el gobernador de Jalisco lo negó una y otra vez, Enrique Alfaro Ramírez, y ahora pues le toca lidiar al actual gobernador Pablo Lemus con este grave problema que le dejó el anterior gobierno. Ahora, los grupos y las organizaciones de buscadoras, los grupos sociales están pidiendo en este momento que la Federación, en este caso específico la Fiscalía General de la República, atraiga el caso y se haga de la investigación. Esta mañana el fiscal general de la República, Gertz Manero, ponía en duda justamente el que las autoridades locales y estatales no se hubieran enterado. ¿En qué va a acabar esta situación? ¿La va a traer la Fiscalía? Es una facultad que tiene Fiscalía General de la República, la posibilidad de atraer la investigación. Lo primero que dijeron que van a hacer es ir en contra de los funcionarios que participaron en este aseguramiento del inmueble y que luego lo soltaron. ¿Quiénes caerían? Pues debe de caer el fiscal regional de la Fiscalía del Estado, porque él es el
primero, que es el encargado de este tipo de situaciones, pues el agente del Ministerio Público y todos los involucrados, que todo parece que están coludidos con el crimen organizado, porque primero aseguran un inmueble y después permiten que se lleven este tipo de actos, donde incluso, según datos que han brotado ya, hubo enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada rivales y una serie de acciones, pero nadie se encargó de asegurar los indicios. Muy desafortunados los dichos también del actual fiscal del gobierno de Pablo Lemus, en el sentido de que no hicieron el aseguramiento de los indicios ni las investigaciones pertinentes porque estaba muy grande el inmueble. Todo ese tipo de cuestiones son investigadas por parte de FGR previo a dar un pronunciamiento y a traer la investigación. Lo mejor es que colaboren ambas fiscalías, puesto que de primera manera quien debe investigar es la Fiscalía del Estado, quien ya tiene la carpeta de investigación, y de manera conjunta creo que pudieran llegar a dar mejores resultados. Oye, plausible esto que mencionas, Anuar, de que caigan funcionarios. Sí, verdaderamente es plausible, pero lo verdaderamente terrible es que ni con la caída de funcionarios se da solución a los temas, se da transparencia, se aclara y se detiene a los culpables y sobre todo se garantiza la paz y la seguridad. Eso es lo último que ha estado sucediendo aquí en Jalisco. Tenemos a la fiscalía peor calificada de todo el país y aquí estás viendo el porqué. Es un lastre que se viene arrastrando desde el sexenio anterior con Enrique Alfaro. Sin embargo, ahora tiene que aplicarse la justicia de una manera correcta. Es increíble cómo quedó abandonado este inmueble con todos estos vestigios, los cuales ya por la contaminación que ha habido va a ser complicado que sirvan tanto para la identificación como para que se pueda castigar a mayores personas. En aquella época, en septiembre del 2024, cuando se llevó a cabo el aseguramiento del inmueble, hubo 10 personas detenidas. Creo que tienen que empezar sobre esas personas para ver qué datos arrojan para poder dar con los responsables que están arriba de ellos en el grupo delictivo, pero también con los funcionarios públicos que seguramente están coludidos con actos de corrupción. Creo que avanzando en ese sentido se va a lograr desarticular una célula de participación entre gobierno y crimen organizado. Terrible, terrible. ¿Cómo lavarnos las manos, cómo quitarnos el señalamiento que ha hecho insistentemente Donald Trump del narcogobierno con este tipo de situaciones terribles? Estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay manera de quitarnos ese señalamiento, por más que se diga que los grupos de la delincuencia organizada no meten la mano en los gobiernos del país. Aquí está un claro ejemplo, donde hay funcionarios que están coludidos, que estuvieron operando a favor de cierto grupo de la delincuencia, y pues hay cientos de personas desaparecidas, los cuales fueron ignorados por el anterior gobierno, y es importante que ahora se deje un precedente, pues por el tema internacional, pero también por las víctimas, por todos esos grupos de madres buscadoras que siguen buscando a sus familiares. Oye, a ver, nada más para recapitular y cerrar por tiempo esta entrevista. Anuar, a ver, Jalisco, primer lugar en desaparecidos. Es uno de los lugares, una de las entidades con el mayor número de fosas clandestinas. Este tema de Teuchitlán y también, y no hay que olvidarnos, el de Teocalpiche con el hallazgo de un taller de explosivos terrible. Vamos, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la autoridad? Sí, es el reflejo de lo que tú bien estás mencionando. Hubo un abandono completo en la administración anterior, donde se dedicó el gobernador a negar los hechos, donde tenían un fiscal regional, Alberto Mora, que era el encargado de llevar a cabo los operativos y evitar que esta delincuencia creciera, y aquí están los resultados. ¿Qué está pasando? Pues lo que estás viendo actualmente. El actual gobierno tiene una mejor coordinación con el Ejército, con la Guardia Nacional, están trabajando, es un gobierno nuevo, se están viendo ciertos resultados, pero definitivamente no pueden sin la Federación. Tiene que trabajar el Ejército, la Guardia Nacional y ellos de la mano para poder echar para atrás esta escalada de violencia de la que estamos hablando. Anuar García, abogado, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Un placer, me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Gracias.